Teresa pasó el dedo por los lomos de los libros que se alineaban en la estantería de caoba. Polvo. Michael había vuelto a olvidarse de llamar a la limpiadora, a pesar de que ella se lo había recordado 3 veces esta semana. Pero no se trataba de un olvido, sino de un detalle más en una cadena interminable de negligencias. El reloj de pared del salón dio las 9. La luz de la mañana se colaba por las ventanas panorámicas de su casa de 2 plantas en un lujoso barrio de Kansas City, convirtiendo el polvo en diminutas estrellas. Teresa se quedó helada, escuchando los ruidos del piso de arriba. Michael se estaba preparando para ir a trabajar. Sus pasos pesados y seguros resonaban por toda la casa. El frigorífico zumbaba silenciosamente en la cocina. Una taza de café preparada hacía 1 hora se enfriaba en la encimera. Teresa no tocó la bebida. Se le había quitado el apetito después de leer el mensaje que había aparecido accidentalmente en la pantalla del teléfono de su marido. «Nos vemos a la hora de comer, preciosa. Me muero de ganas». El remitente estaba etiquetado simplemente como A. Teresa se sentó en una silla junto a la ventana, corrigiendo a máquina las arrugas de su vestido gris. La tela fluía suavemente, ocultando la delgadez que había aparecido en los últimos meses. Enfrente, en el jardín de la casa de al lado, la señora Anderson podaba rosas. Tenía más de 70 años, pero seguía cuidando su jardín con devoción fanática. «Buenos días, querida». Michael bajó las escaleras irradiando energía y seguridad en sí mismo. El traje azul oscuro le quedaba impecable, los gemelos de oro brillaban a la luz de la mañana. «No me esperes para cenar. Tengo una reunión importante con unos inversores». Teresa asintió sin volver la cabeza. Por el reflejo de la ventana, le vio coger su maletín de cuero y mirar el teléfono. Sus labios se movieron en una sonrisa apenas perceptible. «Por cierto, he estado repasando las facturas. ¿De verdad necesitas gastar tanto en libros?» Empieza a parecer una obsesión. Su voz sonaba suave, casi cariñosa, pero Teresa captó una nota familiar de superioridad. «Enseño literatura, Michael. Los libros son mis herramientas de trabajo». «Claro que lo son. Piénsalo». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Y sí, hoy he transferido dinero a tu tarjeta. Intenta ser más frugal este mes». La puerta se cerró. Teresa contó hasta 20 antes de levantarse. Se acercó a la ventana y vio salir el Lexus negro de Michael. El teléfono que llevaba en el bolsillo del vestido vibró. Un mensaje de Clara. «¿Nos vemos a la 1 en el Old Book?» Teresa no contestó inmediatamente. Subió al despacho que compartía con Michael. El lugar olía a su perfume, ácido y caro. Sobre su escritorio, un orden perfecto, demasiado perfecto. Sacó del cajón superior una agenda encuadernada en piel. Hojeó las páginas llenas de la pulcra letra de su marido. Reuniones de negocios, llamadas telefónicas, comidas con clientes. Y lagunas, extrañas omisiones en la agenda, horas nunca explicadas. De vuelta en el salón, Teresa cogió el teléfono. «Estaré allí. Tenemos que hablar». Envió el mensaje y se dirigió a las estanterías. Entre los tomos de Dickens y Thackeray guardaba su diario, un pequeño cuaderno con tapas de tela. La última entrada estaba fechada el mes pasado, 15 años de matrimonio. Para el aniversario se olvidó de comprar flores. Dijo que estaba ocupado con una transacción importante. Por la noche olía a perfume de otra persona. Teresa pasó la mano por el lomo de la agenda. Le vino a la mente un recuerdo, su primer encuentro en la biblioteca de la universidad. Ella trabajaba en su tesis. Él estudiaba para sacarse el carné de agente inmobiliario. Michael parecía diferente entonces, atento, cariñoso. ¿O era una máscara desde el principio? Sonó el timbre. La SRA. Anderson estaba en el umbral con una cesta de rosas recién cortadas. «Buenos días, Teresa. Pensé que te gustarían. Últimamente estás un poco triste». Teresa invitó a su vecina a tomar una taza de té.
La señora Anderson se acomodó en un sillón y habló de su jardín, de las nuevas variedades de rosas que pensaba plantar en primavera. Teresa escuchaba a medias, pensando en su próxima reunión con Clara. «Sabes, querida», dijo de repente la SRA, Anderson, «a veces el jardín necesita una buena limpieza. Las malas hierbas pueden ahogar las rosas más hermosas». Teresa se estremeció ante la inesperada metáfora. Miró más de cerca a su vecina. La comprensión se leía en los descoloridos ojos azules. La he visto salir de su coche 3 veces en el último mes, joven con un vestido rojo. La señora Anderson dio un sorbo a su té. Mi Henry también era así. Pensaba que podía darme la vuelta que quisiera, pero todo el mundo tiene un límite. «¿Qué hizo?», preguntó Teresa en voz baja. «Me largué. Saqué todo el dinero de la cuenta conjunta y me fui a casa de mi hermana en Seattle. Me suplicó que volviera, prometió cambiar». La anciana sonrió. «Pero ¿sabes qué? Algunas personas no cambian, solo se convierten en mejores actores». Cuando la SRA Anderson se marchó, Teresa permaneció largo rato junto a la ventana, mirando las rosas del jarrón de cristal. Los pétalos rojos parecían gotas de sangre sobre un mantel blanco como la nieve. Sacó el teléfono y abrió la aplicación bancaria. La cuenta que Michael desconocía seguía vacía, pero eso podía arreglarse. A la 1 en punto, Teresa aparcó su modesto Ford frente a la librería de antigüedades Old Book. Clara la esperaba en la esquina más alejada, en una mesa junto a la ventana. Su amiga parecía preocupada. «Tenías razón», dijo Teresa, hundiéndose en una silla. «Sobre Michael, sobre todo». Clara cubrió en silencio su mano con la suya. Fuera de la ventana, la lluvia empezaba a lloviznar, convirtiendo las calles de Kansas City en una acuarela borrosa. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Clara tras una larga pausa. Teresa miró su reflejo en el cristal de la ventana. La mujer que veía allí le parecía desconocida. Había un brillo acerado en sus ojos que no había estado allí antes. «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, pero voy a necesitar tu ayuda». La oficina de la inmobiliaria Premium Homes estaba en la 20ª planta de un rascacielos de cristal en el centro de Kansas City. Teresa nunca se había presentado aquí sin avisar. Estudió su reflejo en el espejo del ascensor, un traje de negocios color arena, pendientes de perlas que su madre le había regalado para la graduación, el pelo recogido en un moño perfecto. La recepción la recibió con el frescor del aire acondicionado y el zumbido sordo de las voces. Detrás del mostrador se sentaba una chica desconocida, muy joven, pelirroja y con pecas en la nariz. «¿Puedo ayudarle en algo?». La chica esbozó una sonrisa de deber. «Teresa Smith, para ver a mi marido, Michael Smith». La sonrisa de la chica tembló. «Oh, S.R.E. Smith. El señor Smith está ahora mismo en una reunión con un cliente. Ashley les está enseñando una casa en Brookfield». «Ashley. Así que así se llama». Teresa asintió. «Esperaré en su oficina». «Pero…». La chica tartamudeó bajo la tranquila mirada de Teresa. «Claro, pasa». El despacho de Michael estaba situado en una esquina del edificio. Las ventanas panorámicas daban a la ciudad, gris y húmeda bajo la llovizna. En las paredes había fotos de propiedades de lujo, diplomas, certificados. Sobre la mesa había un marco con su foto de boda. Teresa la tomó en sus manos. Hacía 15 años parecían tan felices. El teléfono del escritorio de Michael tintineó suavemente. Había llegado un mensaje. La pantalla se iluminó, mostrando parte del texto. «Nos vemos a las 7 en…». El remitente era A. Teresa sacó su teléfono y abrió la grabadora. Se oyeron voces en la recepción. Teresa colocó rápidamente el marco en su sitio y se hundió en el sillón de cuero para visitas. La puerta se abrió y Michael se plantó en el umbral. Detrás de él asomaba una joven vestida con un traje de negocios rojo. «Teresa, ¿qué haces aquí?».
Pensé en darte una sorpresa. Te he traído tu comida favorita. Cogió una bolsa de papel de la charcutería. Michael se paralizó por un momento. Luego su rostro se dibujó en una sonrisa. ¡Qué amable, querida! Te presento a Ashley Parker, nuestra nueva especialista en propiedades de lujo. Ashley dio un paso adelante. Maquillaje perfecto, postura impecable, ojos color whisky. Es un placer, Sra. Smith. Michael me ha hablado mucho de usted. ¿En serio? Teresa dejó que la sorpresa se reflejara en su cara. Y nunca te ha mencionado. Se hizo una pausa incómoda. Michael se aclaró la garganta. Ashley se unió a nosotros hace 3 meses. Ya ha traído a la empresa algunos grandes negocios. Todo eso es gracias a tu tutoría, Michael. Ashley le dedicó una sonrisa que destellaba algo personal, íntimo. Tengo una idea, dijo Teresa. ¿Por qué no almorzamos los 3? Me encantaría oír tus progresos. Michael se tensó. Cariño, Ashley y yo tenemos programada una reunión con un cliente. En realidad, interrumpió Ashley, la reunión se ha reprogramado para mañana. Estaba a punto de decírtelo. Teresa notó cómo se crispaba la mejilla de Michael. Bien, entonces está decidido. Eligieron un pequeño restaurante a 2 manzanas de la oficina. Teresa observó cómo Ashley y Michael se acomodaban frente a ella. Demasiada distancia entre ellos, demasiado cuidado para evitar roces casuales. Actores experimentados, pero no impecables. Dime, Ashley, ¿dónde trabajaste antes de Premium Homes? En San Luis, en la agencia Golden Gate, pero allí no había perspectivas de crecimiento. Ashley bebió un sorbo de agua. Kansas City ofrece más oportunidades. ¿Y qué te parece la ciudad? Aún no he tenido tiempo de mirar mucho. Todo el tiempo está ocupado con el trabajo. Lanzó una rápida mirada a Michael. Aunque Michael me enseñó algunos restaurantes estupendos. Como parte del trabajo para el cliente, claro, se apresuró a añadir Michael. Por supuesto, Teresa untó mantequilla en su pan. Sabes, Ashley, deberías visitar nuestro museo de arte. Tienen una exposición increíble ahora mismo. Michael y yo estuvimos allí el viernes pasado. Michael se atragantó con su vino. El viernes pasado supuestamente había estado en una conferencia en Topeka. Oh, me encanta el arte. Ashley trató de ocultar su confusión. ¿Qué tipo de exposición? Abstracción contemporánea. Muy reveladora. Después de comer, Teresa declinó la oferta de Michael de llevarla a casa. En su lugar se dirigió al libro antiguo. Clara la esperaba en la trastienda, entre estantes de folios polvorientos. ¿Y bien? Clara le tendió una taza de té. Todo confirmado. Teresa sacó su teléfono y encendió la grabación de la conversación. Y ahora tengo pruebas de sus mentiras sobre la conferencia de Topeka. ¿Y ahora qué? Necesito un investigador privado de confianza, alguien que sepa guardar un secreto. Clara golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Puede que conozca a una persona así. Rutger Hoffman, ex policía. Ahora trabaja para sí mismo. ¿Confías en él? Me ayudó cuando me divorcié de James. Encontré pruebas de su fraude fiscal. Clara escribió un número en un papel. Ten cuidado, Teresa. Michael no es de los que pierden. Lo sé. Teresa metió el trozo de papel en su bolso. Por eso necesitas reunir todos los triunfos antes de hacer un movimiento. Cuando Teresa volvió a casa esa noche, encontró un ramo de rosas en la mesa de la cocina. La nota decía: «Perdón por la brusquedad de esta mañana. Te quiero, M». Colocó las flores en un jarrón y se dio cuenta de que eran la misma variedad de rosas que crecían en el jardín de la señora Anderson. Michael ni siquiera se había molestado en comprar un ramo. Se había limitado a cortar las flores de otra persona. El despacho de Rutger Hoffman estaba en un viejo edificio de ladrillo, en las afueras del distrito comercial. El letrero de «Investigaciones privadas» apenas era legible en el cristal descolorido de la puerta.
Teresa subió las chirriantes escaleras hasta el tercer piso, cada paso resonando en el pasillo vacío. El detective era un hombre corpulento, de pelo oscuro con mechas grises y una cicatriz en la ceja izquierda. Su despacho parecía una biblioteca, con archivadores alineados en las paredes y montones de documentos apilados sobre su escritorio. «Siéntese, señora Smith». Hoffman señaló una silla de cuero desgastado. «Clara me ha hablado de su situación, pero quiero oírlo todo de usted». Teresa se acomodó en la silla, colocando su bolso sobre el regazo. «Quiero pruebas del adulterio de mi marido y sus chanchullos financieros. ¿Qué le hace pensar que hay fraudes? Intuición y rarezas en su comportamiento». Teresa sacó un cuaderno. «Desde hace 3 meses insiste en tener cuentas separadas. Restringe mi acceso a la información sobre los ingresos de la agencia y últimamente me he dado cuenta de que retira grandes sumas de dinero en efectivo con regularidad». Hoffman se reclinó en la silla y golpeó el escritorio con el lápiz. «¿Has comprobado su historial crediticio?» «No tengo acceso, pero sé que utiliza varios bancos». «¿Y la amante?» «Ashley Parker. Trabaja en su agencia desde hace 3 meses. 28 años, se mudó de St. Louis». Teresa hizo una pausa. «Grabé su conversación en la que miente sobre su paradero». Hoffman cogió un bolígrafo y empezó a tomar notas. «¿En qué quieres terminar?» «Un divorcio y una indemnización. Michael construyó su negocio con el dinero de mis padres. El capital inicial procedía de mi herencia. ¿Se puede demostrar?» «Documentalmente, sí, pero lo hizo pasar por un préstamo que ya había sido devuelto». Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas tamborileaban en los aleros. Hoffman se levantó, se acercó a uno de los armarios y sacó una fina carpeta. «Sabe, señora Smith, he visto muchos casos como este en mis 20 años de trabajo, pero algo me dice que el suyo es especial». Puso la carpeta sobre el escritorio. «Este es un dossier sobre Ashley Parker. Hice averiguaciones en cuanto Clara mencionó su nombre». Teresa abrió la carpeta. Lo primero que le llamó la atención fue una foto de Ashley con otro nombre, Sarah Mason. Hace 2 años trabajaba en una agencia inmobiliaria en Denver, con otro nombre. Desapareció después de que su jefe se suicidara, supuestamente por deudas. Hoffman mostró otro documento a Teresa. «Y este es un extracto del informe policial. Poco antes de morir, transfirió una gran suma de dinero a una cuenta en el extranjero. ¿Cree que Ashley tuvo algo que ver con esto? Creo que su marido se vio envuelto en algo más que el típico romance de oficina». Hoffman cerró la carpeta. «Mis honorarios son de $2,000 a la semana más gastos, pero debo advertirle, si indagamos más, pueden salir a la luz muchas cosas desagradables». Teresa sacó un sobre. «Aquí tiene un depósito por 15 días, y quiero saberlo todo, por desagradable que sea». Tras reunirse con el detective, Teresa se dirigió al banco. Vincent Torres, el director y viejo amigo de sus padres, la recibió en su despacho. «Teresa, querida, has adelgazado». Vincent señaló una silla junto a su escritorio. «¿Pasa algo?» «Necesito información, Vincent, sobre las transacciones de Michael». La sonrisa de Vincent se desvaneció. «Sabes que no puedo. Se trata del dinero de mis padres, los mismos que fueron a abrir la agencia». Vincent se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo de esto. Durante los últimos 6 meses, extrañas cantidades de dinero han estado pasando por las cuentas de Michael, grandes transferencias al extranjero, cobros a través de oficinas dudosas». «¿Cuánto?» «Más de $1 millón». Vincent bajó la voz. «Y hay algo más. Hace 2 días solicitó un préstamo contra tu casa, una casa que, si mal no recuerdo, está registrada a tu nombre». Teresa se agarró a los reposabrazos de la silla. «No puede ejecutar el préstamo sin mi firma. Puede si los documentos son falsos».
Vincent sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Eche un vistazo. En la carpeta había una solicitud de préstamo con su firma. Una falsificación perfecta. He retrasado el procesamiento del papeleo por ahora, pero tienes que actuar rápido. Al salir del banco, Teresa llamó a Clara. Necesito un lugar donde quedarme, algo que Michael no sepa. Tengo un piso encima de la tienda. Es viejo, pero bastante habitable. Perfecto. Una cosa más. ¿Recuerdas al especialista en seguridad que instaló el sistema de alarma en tu tienda? ¿Jeremy? Claro. Dame su número. Necesito que me instale algo en casa. Esa tarde, Teresa se sentó en su despacho a revisar viejas fotos en su portátil. La boda, la luna de miel, la primera casa. Michael parecía cariñoso y atento en todas las fotos. Un actor profesional, lo reconozco. El teléfono vibró. Un mensaje de Hoffman. He encontrado una pista interesante. Reúnete conmigo mañana a las 9 o'clock. Tenemos que hablar. La casa estaba en silencio. Michael llegaba tarde a una reunión importante. Teresa bajó a la cocina y se sirvió un vaso de vino. Había correo fresco sobre la mesa, facturas, folletos y una lustrosa revista inmobiliaria. En la portada había una foto de Michael y Ashley junto a una lujosa mansión. Mejor equipo del año, decía el titular. Teresa sonrió. Se preguntó si Michael conocía el verdadero nombre de su mejor equipo. ¿Y qué pasó con ese dinero en Denver? El piso de encima del viejo libro olía a polvo y papel viejo. Teresa se pavoneó por los crujientes suelos de madera, observando el amarillento papel pintado y los muebles de época. Clara, que había estado observando a su amiga, extendió unos papeles sobre la mesa. Jeremy instalará las cámaras esta noche. Michael estará en un acto benéfico, así que la casa estará vacía. Clara le tendió a Teresa una taza de té de hierbas. ¿Seguro que no quieres solicitar el divorcio de inmediato? No. Primero tenemos que reunir todas las pruebas. Teresa se detuvo junto a la ventana. Abajo, las farolas iluminaban la calle al atardecer. Si actuamos precipitadamente, tendrá tiempo de cubrir sus huellas. La puerta principal se abrió con un chirrido y apareció Rutger Hoffman, con un maletín de cuero en la mano. El detective parecía cansado, con sombras bajo los ojos. Tengo noticias. Dejó las fotos sobre la mesa. Su marido se reunió ayer con un tal Frank Donovan, conocido en ciertos círculos, especializado en blanquear dinero a través de empresas fantasma. Teresa cogió las fotos. Mostraban a Michael estrechando la mano de un hombre bajo y calvo. Estaban de pie a la entrada de un restaurante caro. Y esta, Hoffman sacó otra foto. Fue tomada 1 hora más tarde. ¿Reconoces el lugar? Teresa se quedó mirando la foto. El lujoso hotel Grand Plaza, donde ella y Michael habían pasado su noche de bodas. En la foto, Ashley entraba en el edificio y, 10 minutos después, Michael la seguía también. Hay algo más. El detective abrió su portátil. He comprobado los antecedentes de Sarah Mason, la misma que ahora se hace llamar Ashley Parker. Ha cambiado 3 ciudades y 3 nombres en los últimos 5 años. Y cada vez, la historia se repite. Romance con un exitoso hombre de negocios, desaparición de grandes sumas de dinero, colapso financiero. ¿Es una estafadora profesional? Clara se sentó en el brazo de la silla. Más bien parte de un plan mayor. Mira esto. Hoffman desplegó la pantalla del portátil. Todas las empresas por las que pasó el dinero están vinculadas a una estructura offshore, la misma a la que ahora van a parar los fondos de su marido. Teresa estudió los documentos en la pantalla. ¿Así que Ashley es un señuelo? ¿Seduciendo a los hombres para arrastrarlos al fraude financiero? Eso parece, pero hay un detalle que me preocupa. Hoffman se frotó la cicatriz por encima de la ceja. En Denver, cuando su jefe se suicidó, mencionó algunos trapos sucios en su nota de suicidio. La nota desapareció de los registros policiales al día siguiente.
En la habitación reinaba el silencio, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo de la pared. Teresa se acercó a la estantería y pasó el dedo por los lomos de los libros. Necesito entrar en su despacho. El ordenador de Michael. Demasiado arriesgado, Hoffman negó con la cabeza. Tengo las llaves y el código de la alarma. Michael no los ha cambiado desde que yo ayudaba con la contabilidad de la agencia. Teresa se volvió hacia el detective. Y sé que juega al golf con sus socios todos los miércoles. Y Ashley muestra propiedades en los suburbios los miércoles. Aunque entres, ¿cómo vas a acceder a su ordenador? Vincent ayudó a instalar un keylogger en su portátil en casa. Tengo todas las contraseñas. Teresa sonrió. Michael usa las mismas contraseñas en todas partes. Cree que soy demasiado estúpida para descubrir la tecnología. Clara miró a Hoffman. Necesitas refuerzos. Alguien tiene que vigilar la entrada al edificio. Estoy en ello, asintió el detective. Pero necesitamos un plan de respaldo. Si algo sale mal, tengo una idea. Teresa sacó un pendrive de su bolso. Aquí hay copias de todo el papeleo de la inversión inicial en la agencia. Si me pillan, le darás esto a Hacienda, de forma anónima. A la mañana siguiente, Teresa se despertó en una cama que no era la suya por primera vez en 15 años de matrimonio. Clara le había hecho la cama en una pequeña habitación encima de la tienda que olía a libros viejos y a lavanda. Michael llamó 3 veces. Ella no contestó. A las 9 llegó un mensaje. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. Teresa respondió. Visitando a un viejo amigo en Topeka. Volveré en un par de días. ¿Por qué no avisas? ¿Avisas de tus repentinos viajes de negocios? No hubo respuesta. Teresa imaginó a Michael frunciendo el ceño mientras miraba la pantalla del teléfono. La forma en que su mejilla se crispaba de irritación, señal inequívoca de que estaba perdiendo el control de la situación. Jeremy, el especialista en seguridad, apareció a las 11. Bajito, pelirrojo y con pecas en la nariz, parecía más un estudiante universitario que un profesional de su campo. Las cámaras están preparadas, desplegó el portátil. Alta resolución, imágenes nocturnas, que se mueven a la nube a través de una alimentación segura. Solo tú tienes acceso. Teresa revisó las imágenes de las cámaras. El salón, el estudio, la puerta principal, el patio trasero, todo se veía perfectamente. ¿Y esto? Le tendió Jeremy un pequeño objeto negro que parecía un botón. Es una cámara broche. Se engancha a la ropa y transmite imagen y sonido en tiempo real. Por la noche el plan estaba listo. Hoffman se instaló en una cafetería frente a la oficina de la agencia, que daba a la entrada principal. Clara aparcó el coche en el aparcamiento subterráneo, una vía de escape. Jeremy configuró el acceso remoto a las cámaras de seguridad del edificio. Teresa estaba de pie frente al espejo, ajustándose su impecable traje de negocios. En la solapa de su chaqueta brillaba el broche de una cámara. En su bolso, un pendrive e impresiones de documentos bancarios. Ten cuidado. Clara le apretó la mano. Michael podría ser peligroso. Lo sé. Teresa comprobó su teléfono. Un mensaje de Hoffman le confirmaba que Michael acababa de salir hacia el club de golf. Pero no es el único que puede llevar máscaras. La recaudación de fondos de la agencia Premium Homes se celebró en la histórica mansión Carson House, construida a principios del siglo XX. Las columnas de mármol sostenían el alto techo del salón de baile y las lámparas de cristal proyectaban sombras de fantasía sobre las paredes empapeladas de seda. Teresa observaba desde un rincón, sorbiendo champán de una fina copa. Michael brillaba en el centro de la sala, rodeado de clientes y socios influyentes. Su impecable smoking acentuaba su figura atlética y las canas de sus sienes le añadían solidez. Ashley, con un vestido esmeralda con una profunda abertura, se mantenía un poco apartada.
el séquito perfecto, listo para captar cualquier comentario que pudiera hacer el jefe. S.R.A. Smith. Vincent Torres apareció a su lado como un fantasma vestido de riguroso traje. Me alegro de que haya podido venir después de todo. ¿Cómo iba a perderme el principal acontecimiento del año? Teresa saludó con su copa. Sobre todo porque mi marido es la estrella de la noche. ¿Has visto ya la lista de artículos para la subasta benéfica? Todavía no. ¿Algo interesante? Mucho. Vincent le tendió un folleto brillante, especialmente el lote número 7. Teresa hojeó las páginas. El lote número 7 era un exclusivo reloj de edición limitada. El precio de salida es de $50,000. Bajo la columna Idaho estaba el nombre de Michael. Curioso. Teresa cerró el folleto. No sabía que Michael tuviera un reloj así. Fue comprado hace 3 días, a través de nuestro banco. Vincent bajó la voz, con fondos de ese mismo préstamo garantizado contra su casa. Teresa bebió un sorbo de champán, ocultando una sonrisa. Me pregunto si los postores saben que en realidad están pujando por bienes robados. En ese momento, Ashley se les acercó. Señora Smith, qué agradable sorpresa. Michael me ha dicho que no se encontraba bien. Estoy mucho mejor, gracias. Teresa volvió a mirar su vestido. Es un color impresionante. Me recuerda a las esmeraldas de mi madre. Por cierto, Michael nunca te contó esa historia, sobre cómo las vendió para montar una agencia. Ashley se estremeció, pero recuperó rápidamente la compostura. No me la contó. Es una pena. Es una historia muy esclarecedora, sobre todo la parte de los documentos de la fianza. Teresa hizo una pausa. ¿O quizás prefiere historias de Denver, señorita Mason? El vaso en la mano de Ashley tembló visiblemente. ¿Disculpe? Oh, lo siento. ¿Ahora prefiere el apellido Parker? Teresa sonrió. Sabes, mi madre siempre decía, un buen ladrón nunca vuelve a la escena del crimen, pero supongo que los tiempos están cambiando. Ashley se dio la vuelta bruscamente y se alejó a toda prisa. Vincent silbó. Está llena de sorpresas, S.R.A. Smith. La velada no ha hecho más que empezar. La subasta comenzó a las 9. Michael, como principal organizador, subió al pequeño escenario. Los focos resaltaban su figura, convirtiéndole en el centro de atención de todos. Señoras y señores, esta es una noche muy especial. Su voz, amplificada por el micrófono, retumbó en el auditorio. Estamos aquí reunidos no solo por negocios, sino por una buena causa. Cada artículo de esta subasta es una contribución al futuro de nuestra ciudad. Teresa tomó asiento en primera fila. A su lado se sentó Rutger Hoffman, hoy irreconocible con un traje caro y una insignia falsa de una asociación inmobiliaria. Los 6 primeros lotes pasaron rápidamente: cuadros, jarrones antiguos, vacaciones en un chalet de montaña. Michael despertó hábilmente el interés del público. Su carisma funcionaba a la perfección. Y ahora, señoras y señores, el lote número 7. Un asistente acercó al podio un reloj acolchado de terciopelo. Un modelo único, de edición limitada. El precio de salida es de $50,000. «¡60!», gritó alguien del público. «75. «80». Teresa levantó la mano. «100,000». Un murmullo recorrió la sala. Michael se congeló por un momento. Su sonrisa se volvió tensa. $100,000 de la señora Smith. ¿Quién es más grande, damas y caballeros? 120. Era Ashley, con la voz tensa. 150, dijo Teresa con calma. 200. Ashley otra vez. 500,000. Teresa se levantó. Y me gustaría decir unas palabras sobre el lote. Michael se puso pálido. Creo que podemos... Insisto. Teresa subió al escenario, los tacones de sus zapatos batiendo un claro ritmo sobre el parqué. Verá, este reloj tiene una historia especial.
Se compró con el dinero de un préstamo garantizado con una casa de mi propiedad, con una firma falsificada en los papeles. En el vestíbulo reinaba un silencio sepulcral. Michael dio un paso hacia su mujer, pero ella levantó la mano, deteniéndole. Pero eso no es lo interesante. Mucho más interesante es lo que está pasando con el dinero de la agencia Premium Homes. Señor Donovan, está usted aquí, ¿verdad? Teresa miró alrededor de la habitación. ¿No? Es una lástima. Podría contarte muchas cosas interesantes sobre cuentas en paraísos fiscales y blanqueo de dinero. Teresa, la voz de Michael temblaba de rabia. Basta. ¿Por qué? No me enseñaste a decir siempre la verdad a mis clientes. Se volvió hacia el público. ¿Saben qué es lo más gracioso? Mientras mi marido llevaba a cabo sus ardides, ni siquiera se dio cuenta de que su nueva ayudante, la señorita Parker, o mejor dicho, la señorita Mason, ya había utilizado un ardid similar en otras 3 ciudades, con igual éxito. Ashley se apresuró hacia la salida, pero su camino estaba bloqueado por 2 hombres con trajes elegantes. Uno de ellos mostró una identificación de Hacienda. «Oh, veo que los agentes federales ya están aquí». Teresa sonrió. «Estupendo. Tengo toda una carpeta de documentos preparada para ustedes, incluyendo registros telefónicos, extractos bancarios y pruebas de firmas falsificadas». Michael corrió hacia la otra salida, pero Hoffman ya le estaba esperando allí. Los invitados se apresuraron a abandonar la sala, pues nadie quería verse envuelto en un escándalo. Teresa bajó tranquilamente del escenario. Clara la esperaba a la salida con una carpeta de documentos. «¿Estás segura de que quieres seguir con esto?», le preguntó su amiga. «Más que segura». Teresa cogió la carpeta. «Sabes, he vivido 15 años con un hombre que pensaba que yo era demasiado débil, demasiado estúpida, demasiado dependiente. Es hora de demostrarle lo equivocado que estaba». Más tarde, esa misma noche, sentada en su piso frente a The Old Book, Teresa miraba las noticias en su ordenador portátil. La información sobre el escándalo ya se había filtrado a la prensa. Las acciones de Premium Homes habían caído en picado. Michael y Ashley pasaron la noche en comisaría. Por la mañana estaban en libertad bajo fianza. El teléfono vibró. Un mensaje de Michael. «No tienes ni idea de lo que has hecho. Te destruiré». Teresa tomó un sorbo de vino y contestó. «No lo creo. Verás, esto es solo el principio, y tengo preparadas muchas más sorpresas». La edición matutina del Kansas City Star estaba salpicada de titulares sobre el escándalo de Premium Homes. Teresa hojeaba los artículos sentada en el Bluebird Café, un pequeño establecimiento a 2 manzanas del centro de la ciudad. La camarera, una mujer mayor de ojos amables, ya le había rellenado el café 2 veces. «Escándalo inmobiliario del año, fraude, falsificación de documentos y blanqueo de dinero», rezaba el titular principal. La foto de Michael en la recaudación de fondos, cara confusa, corbata arrugada, esposas. Junto a ella, una foto de Ashley en el momento de su detención, con el vestido esmeralda brillando bajo los flashes de las cámaras. «El desayuno se sirve todo el día», dijo la camarera en voz baja, dándose cuenta de que Teresa no había tocado los huevos revueltos que se habían enfriado. «¿Puedo traer un lote fresco?» «Gracias, no hace falta». Teresa dobló el periódico. En la última página había un anuncio de venta urgente de una casa en un barrio de lujo. Su casa. Michael actuó con rapidez, tratando de deshacerse de los activos. El teléfono vibró. Un mensaje de Hoffman. «Pon las noticias. Canal 7». En el café funcionaba un pequeño televisor encima de la barra. Teresa pidió cambiar de canal. El rostro de Ashley apareció en la pantalla. Un maquillaje perfecto, un traje estricto, una expresión de inocencia ofendida. «Todas las acusaciones son completamente infundadas». Su voz temblaba con fingida indignación.
Es evidente que la señora Smith sufre un trastorno emocional. Su paranoia y sus celos la han llevado a lanzar acusaciones atroces contra gente decente. La cámara cambió al presentador. La señorita Parker afirma que la señora Smith lleva mucho tiempo acosándola, causándole problemas en el trabajo e incluso amenazándola con hacerle daño físico. Según la señorita Parker, todos los documentos presentados en la recaudación de fondos son falsificaciones magistrales. Teresa sacó su teléfono y marcó el número de Vincent Torres. Ya lo he visto, se le adelantó el banquero. Ya están preparando una refutación y documentos para autentificar los extractos bancarios. ¿Cómo van a explicar la firma falsificada del contrato de préstamo? No lo harán. Michael afirma que tú misma firmaste los documentos y ahora intentas librarte. Interesante jugada. Teresa miró su reflejo en el cristal de la ventana. Primero me hacen parecer histérica y luego me hacen parecer mentirosa. Presentaron una denuncia policial. Te acusan de calumnia y de intentar asaltar la empresa. Entraron nuevos clientes en la cafetería. Una pareja joven con un bebé. El bebé era caprichoso y pedía pudding de chocolate para desayunar. La madre le explicó pacientemente por qué era imposible. Una mañana normal, gente normal, problemas normales. Vincent, ¿recuerdas aquella conversación sobre los viejos documentos? ¿Los que tu padre guardaba en la caja de seguridad? Sí, es hora de sacarlos. Después del café, Teresa se dirigió al libro antiguo. Clara estaba ordenando los recién llegados, raras ediciones del siglo XIX encuadernadas en piel. ¿Lo has visto? Clara le pasó una tableta con una página de un sitio de noticias local abierta. La foto mostraba a Michael saliendo del juzgado, rodeado de periodistas. El titular era «Prominente agente inmobiliario acusa a su mujer de intento de asalto». Ya veo, y su nueva entrevista también. Teresa se hundió en un viejo sillón de cuero. Afirma que llevo años haciendo doble contabilidad, preparando el terreno para una toma de control de la empresa. Pero eso es absurdo. No has tenido acceso a las finanzas de la agencia en los últimos 3 años. Exacto. Y toda la documentación que lo demuestra está en poder de Rutger. Teresa sacó su teléfono, revisando sus mensajes. Hablando de Rutger, encontró algo interesante en el pasado de Ashley. La trastienda de la tienda estaba tranquila y fresca. Clara preparó té y sacó una caja de galletas. Teresa desplegó una carpeta de archivos sobre la mesa. ¿Recuerdas la historia del suicidio en Denver? Resulta que ese agente inmobiliario grabó un mensaje de vídeo poco antes de morir. Su hermana guardaba una copia. Teresa encendió su portátil. Rutger se hizo con la cinta. El rostro demacrado de un hombre de mediana edad apareció en la pantalla. Tenía ojeras y las manos le temblaban visiblemente. Si estás viendo este vídeo, significa que ya no estoy vivo. Quiero hablarles de un plan en el que me vi envuelto. Todo empezó con la aparición de Sarah Mason. La grabación duró 20 minutos. El hombre detalló el mecanismo de blanqueo de dinero, el papel de Ashley Sarah y el misterioso Frank Donovan. Al final mencionó la memoria USB con las pruebas escondidas en el alijo. Rutger ya está en Denver. Teresa cerró el portátil. La hermana del agente inmobiliario ha accedido a ayudar a encontrar el alijo. ¿Y Donovan? Desapareció, pero su teléfono sigue activo. Jeremy está intentando rastrear la señal. La puerta principal de la tienda tintineó con un timbre. Clara se asomó a la sala de ventas a través de una ventana poco visible. «¿Tienes visita?», frunció el ceño. «La policía». Los detectives, un hombre y una mujer de paisano, se presentaron como miembros de la unidad de delitos económicos. La detective, con un corte de pelo corto y una mirada tenaz, sacó un bloc de notas. «Señora Smith, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre los sucesos de anoche». «Por supuesto». Teresa señaló las sillas junto a la mesa de época. «Tomen asiento. Clara, ¿serías tan amable de traer café a los detectives?».
Hemos recibido una declaración de la señorita Parker. Afirma que usted la amenazó con violencia física. Interesante. Teresa sacó su teléfono. Tengo una grabación completa de nuestra conversación. ¿Le gustaría escucharla? Los detectives se miraron. El hombre se aclaró la garganta. Señora Smith, también nos han informado de la posible falsificación de los documentos presentados en la recaudación de fondos. ¿Se refiere a documentos con firmas falsificadas en el contrato de préstamo? ¿O los extractos bancarios que muestran la retirada de fondos en el extranjero? Teresa sonrió. Tengo la opinión de 3 grafólogos expertos independientes sobre la firma y documentos oficiales del banco que confirman la autenticidad de los extractos. Sin embargo, tendremos que incautarnos de todos los documentos para verificarlos. Me temo que eso es imposible. Los originales están en posesión de mis abogados, pero estaré encantada de facilitarles copias. Teresa sacó una fina carpeta de su bolso. Y hay algo más que podría interesarle. El dossier sobre Sarah Mason, también conocida como Ashley Parker, incluidos los informes de la policía de Denver sobre su implicación en el suicidio de Robert Hendricks. La detective cogió la carpeta y echó un rápido vistazo al contenido. Enarcó las cejas. Esto cambia el caso. Cerró la carpeta de golpe. Necesitaremos su declaración oficial. Por supuesto, estaré encantada de cooperar con la investigación. Teresa se levantó. Y, detective, le sugiero que investigue las conexiones de un tal Frank Donovan. Podría encontrar muchas cosas interesantes. Después de que la policía se marchara, Clara cerró la puerta de la tienda, poniendo el cartel de cerrado. ¿Crees que realmente van a investigar a Ashley? Lo están haciendo ahora. Teresa miró la pantalla de su teléfono. 3 llamadas perdidas de Michael. Sobre todo cuando reciban el paquete anónimo de documentos sobre el fraude en Denver y San Luis. ¿Qué pasa con Michael? Está cavando su propio agujero. Teresa abrió los mensajes, el último de Rutger. He encontrado el alijo, volviendo en el primer vuelo. Por la noche, sentada en el piso de encima de la tienda, Teresa miró viejas fotos en su portátil. La boda, la luna de miel, la primera casa. Se detuvo en una foto de hace 15 años. Ella y Michael en el jardín de sus padres. Él la coge de la mano, la mira con adoración. ¿O había sido un hábil juego todo el tiempo? Sonó el teléfono. El número de Michael. Teresa dejó la llamada en el buzón de voz. 1 minuto después, llegó un mensaje. Tenemos que hablar, a solas, por el bien de todo lo que hay entre nosotros. Teresa contestó. Es la palabra clave, y ya no me creo ni una palabra de lo que dices. Se acercó a la ventana. Abajo, en la calle del atardecer, se encendían las farolas. A su luz, las gotas de lluvia parecían doradas. En algún lugar en la oscuridad, Michael y Ashley intentaban salvar su plan. Pero lo que no sabían era que Teresa ya había calculado todos sus movimientos y les tenía preparadas algunas sorpresas. La caja de seguridad contenía el aroma del tiempo. Vincent Torres acompañó personalmente a Teresa a la cámara acorazada. Sus pasos resonaron en el silencio de la sala subterránea. Las puertas de acero de la celda brillaban bajo la tenue luz, y los números que había en ellas parecían grabados por el propio tiempo. La taquilla no se ha abierto en 15 años. Vincent introdujo la llave en la cerradura. No desde que tu padre dejó aquí sus papeles. Dentro había una carpeta de cuero, deshilachada en los bordes, con las iniciales RM. Robert Morgan, el padre de Teresa. La carpeta desprendía el olor del estudio de su padre, tabaco y el cuero de una vieja silla. ¿Previó algo así? Teresa pasó los dedos sobre las iniciales. Tu padre era un hombre perspicaz. Vincent cerró la puerta de la cámara acorazada. Nunca confió plenamente en Michael. La carpeta contenía documentos de 15 años atrás. Los acuerdos de inversión originales para la agencia Premium Homes,
La investigación personal de su padre sobre el pasado de Michael, fotografías y recortes de periódico. Mira esto. Vincent señaló un viejo artículo de periódico. Un caso de fraude en Boston, hace 20 años. El acusado es Michael Sheffield. ¿Sheffield? Teresa frunció el ceño. Pero el apellido de Michael es... Smith es el apellido de su familia adoptiva. Se lo cambió después de aquel escándalo. Vincent sacó otro documento. Tu padre contrató a un investigador privado para que investigara los antecedentes de su futuro yerno, pero no tuvo tiempo de utilizar esa información. Teresa echó un vistazo a los documentos. La historia de Michael no se parecía en nada a lo que había imaginado. Ni familia rica ni infancia privilegiada, solo una cadena de estafas y cambios de nombre. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tu padre me tomó la palabra. Vincent se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. Quería que lo averiguaras por ti mismo. Dijo que estos documentos debían ser el argumento final si todo lo demás no funcionaba. En ese momento el teléfono de Teresa vibró, un mensaje de Rutger. Ven a la oficina de inmediato. Hay noticias de Denver. El despacho del investigador privado les recibió con olor a café y humo de cigarrillo. Rutger parecía cansado, pero en sus ojos ardía una excitación cazadora. ¿Recuerdas el vídeo del agente inmobiliario de Denver? Desplegó el portátil. Hemos encontrado esa unidad USB, y ahí hay mucho más que documentos de fraude. Aparecieron fotos en la pantalla. Ashley, luego Sarah Mason, en compañía de un hombre al que Teresa no había esperado ver de ninguna manera. ¿No es ese Frank Donovan? Las fotos fueron tomadas hace 5 años. Rutger abrió el siguiente archivo. Y aquí está su cuenta bancaria conjunta y una compañía registrada en las Islas Caimán. Llevan trabajando juntos desde el principio. Teresa se reclinó en su silla. Esto no es solo un plan inmobiliario, es una estafa de varios años. Rutger asintió. Encuentran agencias inmobiliarias de éxito, se infiltran entre sus hombres, normalmente Ashley con distintos nombres, y retiran gradualmente los activos a través de empresas fantasma. ¿Y Michael? A juzgar por los documentos de Boston, estaba utilizando un esquema similar incluso antes de conocerlos. Rutger golpeó la mesa con los dedos. Probablemente por eso eligieron su agencia. Sabían que no rechazaría el dinero fácil. Llamaron a la puerta. Clara entró con una bolsa de la panadería local. He traído bocadillos y algunas cosas más. Sacó un sobre. Esto llegó a la tienda, a tu nombre, Teresa. Dentro había un pendrive y una nota escrita con la familiar letra de la señora Anderson. Cariño, creo que deberías ver esto. Las cámaras de seguridad de mi jardín están encendidas las 24 horas del día. Rutger introdujo el pendrive en su portátil. El vídeo mostraba a Michael y Ashley entrando en la casa del vecino, el mismo día en que Teresa estaba supuestamente en Topeka. El siguiente archivo es su conversación en el patio trasero. Tenemos que movernos más rápido. La voz de Ashley sonaba tensa. Ella sospecha algo. No te preocupes. Michael la atrajo hacia él. En una semana, el dinero estará en cuentas en el extranjero. Y luego, adiós, Kansas City. ¿Y tu esposa? Teresa sonrió. Es demasiado ingenua para entender nada. Para cuando entre en razón ya nos habremos ido. Con su dinero. Teresa paró la grabación. Envía una copia a los detectives de delitos económicos. Ya está hecho. Rutger cerró el portátil. Pero hay algo más. Donovan fue visto en el aeropuerto de Kansas City. Ha vuelto. ¿Por qué? ¿Ahora que todo ha sido revelado? Probablemente para cubrir sus huellas. Rutger sacó una fotografía. O para llevarse esto. La foto era de una caja de seguridad, la misma donde estaban los papeles del padre de Teresa. Solo el número era diferente. 247. ¿Es la caja de seguridad de Michael? No,
Está registrado a nombre de una compañía llamada Ocean Investments, la misma por la que pasó el dinero de Denver. Teresa miró su reloj. Vincent, ¿puedes organizar una inspección de esta caja de seguridad? Con una orden, sí. El banquero ya estaba marcando un número en su teléfono. Conozco a un juez especializado en delitos económicos. Hazlo. Tenemos que adelantarnos a Donovan. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje de un número desconocido. Estás removiendo un pasado que es mejor dejar en paz. Detente antes de que sea demasiado tarde. Teresa le mostró el mensaje a Rutger. Empiezo a ponerme nervioso, sonrió el detective. Entonces, vamos por buen camino. La cámara acorazada del banco se sumió en la oscuridad, un apagón de emergencia. Teresa se congeló contra la pared, escuchando pasos en el pasillo. Vincent había insistido en comprobar la caja de seguridad después del cierre del banco, cuando quedaba un mínimo de personal en el edificio. Algo va mal, susurró Rutger, manteniendo la mano en la funda. Esto no es un cierre accidental. El haz de la linterna distinguió en la oscuridad hileras de puertas de acero. En algún lugar a lo lejos se oyó un tintineo metálico. Teresa empuñó una pequeña grabadora de voz en el bolsillo, la única arma que tenía. Celda 247. Vincent comprobó el mapa de la cámara acorazada. Tercera fila a la derecha. En el silencio, sus pasos parecían ensordecedores. La luz de la linterna se deslizaba sobre los números de las celdas. 244, 245, 246. No os mováis. Una voz procedente de la oscuridad los dejó helados. Las manos donde pueda verlas. El haz de una segunda antorcha los cegó. A su luz, Teresa distinguió una silueta familiar. El mismísimo Frank Donovan, con un traje caro y una pistola en la mano. Menuda reunión, Donovan se acercó. La SRA. Smith ha decidido jugar a los detectives una afición peligrosa. No más peligroso que blanquear dinero a través de empresas fantasma. Teresa intentó hablar con calma, aunque su corazón latía como loco. Oh, has investigado mucho. Había un destello de respeto en la voz de Donovan. Lástima que toda esa información no sirva para nada. ¿Qué tal Denver? Teresa dio un paso adelante. ¿Cuándo consiguió que Robert Hendricks escribiera una nota de suicidio? Donovan se puso tenso. ¿Cómo? Su hermana guardaba una copia del videomensaje y los documentos que no encontraste. En ese momento apareció otra figura en la cámara acorazada. Ashley, con un traje pantalón negro y un maletín metálico en las manos. Todo despejado, se dirigió a Donovan. Los guardias han sido desarmados. Bien. Donovan apuntó su pistola a la caja de seguridad. Ábrela. ¿Por qué? Teresa cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué hay tan valioso ahí dentro? No es asunto tuyo. Ashley dio un paso hacia la caja. Vincent, si fueras tan amable de coger la llave. El banquero sacó lentamente la llave. En ese momento sonaron nuevos pasos en la cámara acorazada. Apareció Michael, con el rostro contorsionado por una mueca de rabia. ¿Qué demonios, Frank? Acordamos que nada de armas. Cambio de planes. Donovan no bajó el arma. Tu mujer ha demostrado ser demasiado entrometida. Michael. Teresa miró a su marido a los ojos. ¿Realmente pensaste que podrías hacer esto 2 veces? Cambiarte el nombre, robar el dinero y empezar una nueva vida. ¿Qué quieres decir sobre Boston, sobre Michael Sheffield y su primera estafa? Teresa sacó del bolsillo un recorte de periódico doblado. Mi padre lo sabía todo, desde el principio. Michael se puso pálido. Ashley desvió la mirada de él a Donovan. ¿Qué demonios es Boston? Frank, ¿de qué está hablando? Cállate y abre la maldita caja. Donovan apuntó a Vincent con la pistola. Ahora. El banquero deslizó la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido silencioso.
Dentro había una pila de documentos y una memoria USB. Ya está. Donovan asintió a Ashley. Cógelo y vámonos. No lo creo. Rutger se adelantó. Los agentes federales ya han rodeado el edificio. Vas de farol. Pero había un destello de incertidumbre en la voz de Donovan. ¿En serio? Teresa sonrió. Comprueba tu teléfono. Las noticias ya deberían estar en línea. Ashley sacó su smartphone. En la pantalla había un mensaje urgente. Operación especial en el centro de Kansas City. Banco rodeado por fuerzas del FBI. Tú, Donovan le pasó el arma a Teresa. No eres el único con capacidad de planificación, Frank. Ella señaló el techo con la cabeza. Las cámaras de seguridad se autoalimentan. Nos han estado filmando todo el tiempo. ¿Crees que no he previsto una salida de emergencia? Donovan sonrió. Tengo a mi gente en todas partes. Como en Denver. Teresa dio otro paso adelante. O en San Luis. ¿Sabes qué tienen en común todos tu gente? Que ya están testificando. En ese momento se encendieron las luces de emergencia. Las luces rojas inundaron la cámara acorazada con un resplandor alarmante. En algún lugar de arriba se oyeron gritos y pisotones. Ella tiene razón. Michael sacó de repente su pistola. Se acabó el juego, Frank. ¿Tú? Donovan se rió. ¿En serio? ¿El hombre que traicionó a todos los que pudo? No a todo el mundo. Michael apretó el gatillo. He conseguido darme cuenta de muchas cosas estos días. Ashley corrió hacia la salida, pero Rutger le bloqueó el paso. Agentes del FBI con chalecos antibalas irrumpieron en la cámara acorazada. Buró Federal de Investigación, todo el mundo al suelo. Donovan intentó disparar, pero Michael fue más rápido y la bala alcanzó a Frank en el hombro. El arma cayó al suelo con estrépito. Eso no te va a ayudar a salirte con la tuya. Teresa miró a su marido mientras los agentes lo esposaban. Lo sé. Michael parecía sincero por primera vez en mucho tiempo. Pero es lo correcto, probablemente la primera en años. Una hora más tarde, Teresa estaba sentada en el despacho de Vincent, prestando declaración a los agentes del FBI. Sobre el escritorio había documentos de la caja de seguridad, pruebas de un plan de años para blanquear dinero a través de agencias inmobiliarias de todo el país. ¿Era consciente de que estaba arriesgando su vida?, le preguntó uno de los agentes. A veces hay que arriesgarlo todo para hacer justicia. Teresa miró por la ventana. Fuera estaba amaneciendo. Y para ser libre por fin. La sala del tribunal de Kansas City parecía un teatro. Las mismas filas de asientos, el mismo silencio tenso antes de que empezara la representación. Teresa estaba sentada en primera fila, alisando las arrugas de su traje azul oscuro. Clara y Rutger estaban sentados junto a ella. El juicio de Premium Homes había captado la atención de toda la comunidad financiera del estado. Los periodistas llenaban el fondo del auditorio, con sus cámaras apuntando a los asientos vacíos de los acusados. ¿Nerviosa? Clara tocó el brazo de su amiga. Extrañamente, no. Teresa observó al jurado entrar en la sala. Solo siento aliviada. Michael fue el primero en entrar, demacrado, con un mono gris de presidiario, parecía 10 años mayor. Ashley apareció a continuación, su pelo rojo desteñido y su postura confiada desaparecida. El último convoy trajo a Frank Donovan, con el brazo derecho en cabestrillo. En pie, se abre la sesión. La juez Harrington, una anciana de mirada sagaz, tomó asiento. El juicio comenzó con la lectura de los cargos: gran fraude, blanqueo de dinero, falsificación de documentos y suicidio forzado. La fiscal, una mujer joven de mirada aguda, comenzó con la historia de Robert Hendricks, de Denver. En la pantalla apareció el mensaje de vídeo de su suicidio. Echen un vistazo al gráfico, señaló la fiscal a un diagrama de flujos financieros.
Más de 50 millones de dólares fueron retirados a través de empresas fantasma en 5 años, dinero de inversores, ahorros para la jubilación, aportaciones hipotecarias, todo desapareció en cuentas en el extranjero. Ashley se frotó nerviosamente la manga de la chaqueta. Michael permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto. Donovan susurró algo a su abogado. «Señoría, me gustaría hacer una declaración». Michael se levantó de repente. Su abogado intentó detenerle, pero fue en vano. «Estoy dispuesto a declarar contra Frank Donovan y su organización». Un murmullo recorrió la sala. Donovan se volvió bruscamente hacia su antiguo socio, con los ojos entrecerrados por la rabia. «Señor Smith», le espetó el juez, «¿comprende las consecuencias de su decisión?» «Sí, señoría». Michael miró a Teresa por primera vez en toda la vista. «He causado mucho dolor a gente que confiaba en mí. Es hora de arreglar eso». Michael pasó las 2 horas siguientes hablando de la estructura de la organización criminal, sobre cómo Donovan encontraba posibles agencias inmobiliarias, cómo Ashley seducía a los propietarios o empleados clave, cómo había un desvío gradual de activos. «¿Qué pasó en Boston?», preguntó el fiscal. «Esa fue mi primera estafa». Michael tragó saliva. Trabajaba para una empresa de inversiones. Hizo una estafa con fondos de pensiones. Cuando todo salió a la luz, cambié de nombre y empecé una nueva vida. «¿Y conociste a Teresa Morgan?» «Sí», le tembló la voz. «Realmente la amé, al principio, pero la lujuria por el dinero fácil resultó ser más fuerte». Durante un descanso, Teresa salió al pasillo del tribunal. Rutger estaba fumando junto a la ventana, saltándose todas las normas. No esperaba que diera este giro. La detective soltó un chorro de humo. Pensé que aguantaría hasta el final. Michael siempre supo intuir hacia dónde soplaba el viento. Teresa se apoyó en la pared. Pero su testimonio realmente ayudará a encerrar a Donovan durante mucho tiempo. Después de la pausa, fue el turno de Ashley. Parecía acorralada, su testimonio confuso y contradictorio. «Señorita Parker», el fiscal mostró las fotos en la pantalla. «O debería llamarla señorita Mason. ¿Cuántos otros nombres ha utilizado?» «Yo formaba parte del plan», espetó finalmente Ashley. «Pero no sabía lo del suicidio de Hendricks. Donovan dijo que solo lo asustaría». «¿Pero seguiste trabajando para él?» «No tenía elección». Se secó las lágrimas. Sabía demasiado sobre mi pasado. Donovan permaneció en silencio, negándose a declarar. Pero los documentos de la caja de seguridad hablaban por sí solos. Registros detallados de transacciones, listas de víctimas, extractos bancarios. Este caso, se dirigió el juez Harrington al jurado, nos muestra cómo la codicia y la traición destruyen no solo las finanzas, sino vidas humanas. Por la tarde, una vez concluida la primera jornada de audiencias, Teresa se sentó en el Old Book. Clara preparó té y sacó una caja de galletas de chocolate. «¿Qué vas a hacer con la agencia?», preguntó. «Vincent está ayudando con la reorganización». Teresa removió el té pensativamente. La mayoría del personal no sabía nada de los chanchullos. No deberían sufrir. «¿Y la casa?» «La venderé. Demasiados recuerdos». Un mensaje del abogado apareció en el teléfono. Un acuerdo provisional con la fiscalía. Michael se enfrentaba a entre 5 y 7 años. Ashley 3 años de libertad condicional a cambio de testimonio. A Donovan le esperaban 15 años de máxima seguridad. «¿Sabes?», Clara rellenó el té de su amiga. «Cuando empezó todo esto, temía que no lo consiguieras». «Yo tampoco». Teresa sonrió. «Pero resulta que ser fuerte no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto a pesar del miedo». Fuera del escaparate, el atardecer se consumía, coloreando las calles de Kansas City en tonos dorados y morados. En algún lugar de la cárcel de la ciudad, Michael se preparaba para su próximo día ante el tribunal.
y Teresa se sintió verdaderamente libre por primera vez en mucho tiempo. Era el comienzo de la primavera en Kansas City. Teresa estaba ordenando las últimas cajas en la nueva oficina de Morgan Realty, la agencia creada a partir de la reorganización de Premium Homes. La espaciosa sala de la 15ª planta, con vistas al río Missouri, estaba inundada de luz matinal. El correo está aquí. Clara, ahora socia oficial de la agencia, colocó una pila de sobres sobre el escritorio y algunas cosas más de la antigua oficina. Una pequeña caja contenía fotografías. 15 años de historia de Premium Homes. Teresa sacó una de la ceremonia de inauguración, ella y Michael cortando la cinta roja, sonriendo a la cámara. Jóvenes, llenos de esperanza. ¿Qué hacemos con esto? Clara señaló la caja con la cabeza. Enviarla a los archivos. Teresa dejó la fotografía a un lado. También forma parte de la historia de la empresa. No es la más agradable, pero es importante. El teléfono sonó en el escritorio. Vincent Torres. Se han firmado los últimos documentos. La voz del banquero sonaba satisfecha. La empresa está completamente limpia de viejas deudas. Puedes empezar de cero. Gracias, Vincent, por todo. Tu padre estaría orgulloso de ti. Se quedó callado un momento. Por cierto, ¿viste las noticias de la mañana sobre Donovan? No, he estado ocupado con la mudanza. Lo encontraron muerto en su celda, presumiblemente un ataque al corazón. Teresa se hundió en una silla. ¿Suicidio? La investigación lo está investigando, pero parece que tenía patrones poderosos que preferían su silencio. Tras la llamada, Teresa permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad. En algún lugar, en una prisión federal, Michael cumplía su condena de 6 años. Ashley, que había recibido la libertad condicional, estaba fuera de la ciudad. El pasado se convertía poco a poco en recuerdos. «¿Tienes visita?» Clara se asomó al despacho. «La señora Anderson». La anciana vecina, todavía tan recta y elegante como siempre, traía un ramo de rosas de su jardín. «Pensé en ver cómo estabas en tu nueva casa». Se acomodó en la silla de visitas. «Y para ver qué has decidido sobre la casa». «Venderla». Teresa puso las rosas en un jarrón. «Ya hay un comprador, una familia joven con 2 hijos». «Buena decisión». «La SRA». Anderson asintió. «A veces hay que dejar atrás el pasado para seguir adelante». Cuando la vecina se marchó, apareció Rutger. El detective lucía desacostumbradamente formal en un traje estricto. «Pensé en hacértelo saber en persona». Colocó una carpeta sobre la mesa. «Me retiro. Empezaré mi propia agencia de seguridad». «Eso es inesperado». «Este caso me ha enseñado mucho», sonrió. «Además, tu historia inspiró a varios clientes a venir a pedirme ayuda, la mayoría mujeres que se enfrentan a un fraude. Así que no ha sido en vano». A última hora de la tarde, el despacho estaba vacío. Teresa estaba reuniendo documentos para la reunión de mañana con los inversores cuando un hombre desconocido apareció en la puerta. «¿Señorita Morgan?» Se presentó como editor de una revista financiera. «Estamos preparando un artículo sobre su historia, sobre cómo desenmascaró uno de los mayores fraudes inmobiliarios de la historia. No hago entrevistas. Lo comprendo, pero su historia podría ayudar a otros, a los que se encuentren en una situación similar». Teresa dudó. «De acuerdo, pero con una condición, nada de detalles personales, solo los hechos sobre el esquema de fraude y cómo resolverlo». Más tarde, mientras cerraba el despacho, se fijó en su reflejo en la ventana. La mujer que le devolvía la mirada desde el espejo le resultaba desconocida. Mirada segura, postura erguida, ni sombra de su antigua inseguridad. En casa, ahora era un luminoso piso en el centro histórico de la ciudad, Teresa sacó un viejo diario. La última anotación estaba fechada el día de la recaudación de fondos. Cogió un bolígrafo y empezó a escribir.
Hoy comienza un nuevo capítulo. No solo en este diario, en la vida. Por fin me he dado cuenta de que la fuerza no está en la capacidad de vengarse, sino en la capacidad de levantarse de una caída, en la capacidad de volver a empezar sin dejar que las heridas del pasado definan el futuro. El teléfono sonó en el escritorio. Un número desconocido. Teresa contestó. Soy James Thornton, el abogado de Robert Hendricks. La voz del auricular sonaba oficial. Su hermana me ha pedido que me ponga en contacto con usted. Quiere darle las gracias personalmente. Gracias a sus acciones, por fin se ha hecho justicia. Dile que solo hacía lo que tenía que hacer. También me pidió que te diera algo, documentos que Robert guardaba para una ocasión así. Hay información sobre otras operaciones de Donovan, gente que le ayudó. Teresa miró la ciudad por la ventana, las luces coloreando el atardecer. Que se los entregue al FBI. Se acabó mi historia. Colgó el teléfono y volvió a su diario. Dicen que el ave fénix renace de sus cenizas, pero de lo que nadie habla es del tiempo que pasa entre la quema y el renacimiento, un tiempo en el que aprendes a vivir de nuevo, un tiempo en el que cada día es una pequeña victoria sobre el pasado. Yo pasé por el fuego de la traición y el dolor, pero no salí de él como víctima, sino como vencedora. Y ahora lo tengo claro. A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. En el alféizar de la ventana había un jarrón de rosas de la señora Anderson. Su aroma ya no era la amargura de los recuerdos, sino la promesa de una nueva primavera.